y hoy te vamos a presentar Buenos Aires. Si llegaste a este video y no sabes quiénes somos Paula y Paulo, y hoy vamos a recorrer Buenos Aires para mostrarte un poquito con una de las mejores agencias de Buenos Aires. Y hoy lo que vamos a recorrer es un poquito de la ciudad. Vamos a hacer un City Tour Premium, como se le llama. ¿Y qué vamos a conocer? Decime vos. Vamos a conocer. A ver, yo soy de Argentina, así que te tengo que mostrar un poco de lo que es mi país. Vamos a conocer la parte de Puerto Madero, Caminito, el estadio de Boca, así que vamos a recorrer bastante, que hay muchos lugares que siendo Argentina no conozco todavía. Y hay gente que vive acá mismo y no ha hecho nunca este paseo o no conoce tantos lugares. Así que hoy le vamos a estar mostrando un poquito de todo. Vamos a estar visitando los mejores lugares, así dicen, aunque me gustaría visitar otros. Sí, en breve se vendrán más. En breve se viene otro y de todas formas quédense porque les va a encantar y les vamos a mostrar este recorrido paso a paso. Comenzamos nuestro City Tour pasando a buscar a los pasajeros por sus respectivos hoteles. Se hizo en portugués, ya que todos eran brasileros, menos Paula. Aires, meu nome é Mayra. Eu vou ser aqui encarregada de invitá-los a conhecer no dia de hoje a maravilhosa cidade de Buenos Aires. Nós vamos a começar nosso passeio percorrendo o norte da cidade. Primeiramente vamos a conhecer o bairro da Recoleta, depois vamos a conhecer o bairro de Palermo, depois vamos a voltar para o centro da cidade e ali vamos a conhecer a Praça de Maio, praça mais importante de nosso país, onde temos a Casa Rosada, a Catedral, o Cabildo, que são os prédios mais importantes da cidade. E depois vamos a conhecer os bairros do sul, bairro de São Telmo y bairro da Boca. El paseo comenzó por el barrio de Recoleta, conociendo la historia del barrio y degustando un dulce muy típico del país, el famoso dulce de leche. Era una paradita acá para hacer la prueba del dulce de leche. Siempre dicen que el dulce de leche argentino es el mejor, entonces lo vamos a probar. Estamos en Dulce de Leche y Co, así que vamos a disfrutar de una degustación de alfajor, de licor de dulce de leche y un dulce de leche que dicen que está buenísimo. El dulce de leche que vas a probar va a ser de Dulce de Leche Co, de nuestra marca. Salió campeón del mejor dulce de leche del país el año pasado y este año en la feria gastronómica que se llama Caminos y Sabores. Cada año se hace una feria gastronómica, participan varios rubros y de ahí salimos campeones nosotros al mejor dulce de leche que se Están muy buenos. Había campeones hasta de dulce de leche. Una feria. Y acá tenemos también nuestro alfajor de chocolate blanco, también tenemos el chocolate negro por si quieres probar. Este es nuestro dulce de leche clásico también. Muy bueno. Bien relleno. Es bien relleno, tiene doble capa de chocolate. No es tan dulce tampoco, así que eso está perfecto. Bien, Y acá un balance tenemos, bueno. Exacto. Y acá tenemos el licor de dulce de leche, que es con ron blanco y 15% alcohol. Lo natural lo hace sentir más líquido, más, se siente más dulce el ron. Frío es mucho más cremoso y más dulce. Lo puedes comer con café, helado, postre. Una buena combinación. Yo primero lo quiero leer, pero... Siendo casi el mediodía, me parece que es un buen momento para disfrutar de un licor y esta degustación buenísima. Muchísimas gracias por la presentación y un aplauso porque la verdad merecían ese premio. Gracias por venir. La visita que tiene que regalar parte de la casa. Muchísimas gracias. Acá lo llevamos de recuerdo, que después lo vamos a arrasar. Mientras algunos se hacían fotos, nosotros pusimos atención al cementerio más famoso de la Argentina, el cementerio de Recoleta. Fuera de él se encontraba una pareja bailando tango, una danza tan característica del pueblo argentino. Y
Y al lado pudimos observar una basílica, la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, siendo así la segunda más antigua de la ciudad. Este barrio es llamado La París Argentina, por la gran inmigración francesa desde 1840 y su consecuente arquitectura. En este lugar se encuentran grandes espacios culturales, monumentos históricos, el Museo Nacional de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, el Centro Cultural Recoleta y otros pabellones de exposiciones. Salimos del barrio de Recoleta y seguimos para la siguiente parada fotográfica. En total del City Tour Premium serían 6 paradas, 3 paradas para fotos y 3 para un poco más de tiempo. Para que puedan saber un poco más de Buenos Aires, le contamos algo de la historia. Buenos Aires fue fundada en el año 1580 por los españoles en plena Plaza de Mayo. Fue creciendo gracias al puerto que se encontraba en el barrio de La Boca. El barrio de San Telmo y el barrio de La Boca son los dos más antiguos de la ciudad. Se considera que los barrios de zona norte es donde se encuentran las personas con un mayor poder adquisitivo y las de zona sur donde están los de clase media. La ciudad de Buenos Aires tiene aproximadamente 3 millones de habitantes en su capital, aunque se estima que alrededor de 4 millones más ingresan cada día para trabajar. Por esa misma razón, la ciudad es conocida como la ciudad que no duerme o también ciudad de la furia. Como alguna vez dijo un actor muy famoso de Argentina, Guillermo Francella, Buenos Aires es la mejor ciudad del mundo, pero paradójicamente también puede ser la peor ciudad del mundo. Y ese contraste es lo que la hace tan seductora. La pretensión y la locura de Buenos Aires la hacen absolutamente única. Alguien dijo que era la capital de un imperio que nunca existió. Tiene algo de la sofisticación de las capitales europeas, pero con la justa y necesaria cuota de decadencia que hace que no tenga esa belleza empalagosa de París. Buenos Aires es caótica, imprevisible, cruel, contradictoria, pero son justamente esos defectos los que la hacen que la ciudad respire. Todo puede pasar en Buenos Aires. En esta época del año, la capital se viste de violeta, gracias a los árboles del jacarandá que dan su toque especial a las calles. Y la tercera parada estratégica que estamos acá en el paseo, ya un punto que todo el mundo desea visitar. El que viene a conocer Buenos Aires no puede no dejar de venir a este lugar tan emblemático que significa mucho para los argentinos y para el turista también, para que lo pueda conocer, donde surgen muchísimas movilizaciones, actos. Estamos frente a la Casa Rosada en Plaza de Mayo, un lugar emblemático que nosotros, por lo menos yo, no había venido nunca a parar y detenerme a mirar la belleza de arquitectura, de lugares hermosos que hay alrededor. Como siempre decimos, cuando estamos en el lugar o vivimos en el lugar, no disfrutamos de estas maravillas que tenemos frente a nuestros ojos y no aprovechamos los momentos o los lugares que tenemos. Y realmente viajamos a otros destinos para poder conocer. Y ahora, justamente que nos encontramos haciendo el paseo, descubrimos varias cosas. Y nos contaron algo muy importante, que en la Casa Rosada, cuando está la bandera de Argentina grande y hay una bandera abajo más chiquita, quiere decir que el presidente está dentro de la Casa Rosada, y les vamos a mostrar si está o no está acá. En este momento se está acumulando personas por acá, hay televisión y me parece que va a pasar un acto bastante importante. Acaba de llegar de Brasil, del G20, que estamos en noviembre, así que bueno, vamos a ver si por casualidad llega a aparecer Milei en nuestro video de YouTube. Tercer parada, tenemos 30 minutos para disfrutar de esta Plaza de Mayo, donde tenemos la catedral, donde tenemos la Casa Rosada, el Cabildo, el Banco Nación, que es muy lindo. No logramos ver al presidente, pero vamos a seguir viaje en este City Tour que promete y mucho. Luego seguimos en dirección a uno de los estadios más emblemáticos del mundo, conocido mundialmente por su popularidad y por haber jugado Diego Maradona en este club. Estamos hablando de Boca Juniors y su estadio llamado La Bombonera. Y acá hacemos una parada solamente para sacarnos una foto, para que la gente pueda aprovechar y conocer un poquito de lo que es uno de los estadios más famosos acá en Argentina, que es el Club Atlético Boca Juniors. Salimos de la cancha de Boca y nos vinimos a esta parte que queda al lado del río. Venimos a hacer una degustación de vinos. Entonces vamos a prepararnos porque hay que tomar algo, ¿no?
Estoy acá en la biblioteca de la Bodega Florio de Maipú, Mendoza. Estamos ubicados muy cerca del Caminito, a 2 cuadras, Don Pedro de Mendoza 1713. Los invito a que vengan a disfrutar de nuestros vinos, propuestas diferentes a todo lo que es el vino argentino, un poco más dulce, afrutado, leve y fácil de tomar. Pero lo más importante, hablamos de vino con energía, con dinámica y con algo. Así que si vienen a Caminito o a la ciudad de Buenos Aires o quieren visitar la cancha Boca, vengan a probar unos vinos con Juancito, que los voy a atender y los voy a hacer sentir un rato muy agradable. Chao, chao. No quiero llorar y no puedo dejar pensando en ti. Bueno, estamos acá en Caminito, en el barrio de La Boca, terminando nuestro paseo por la ciudad de Buenos Aires con Pablo, con Paula, justamente recorriendo estos lugares tan bonitos que nos regala la ciudad. Comenzamos nuestro paseo por el norte de Buenos Aires. Primeramente fuimos a conocer el barrio de La Recoleta y el barrio de Palermo, que forma parte de los barrios del norte. Después fuimos al centro de la ciudad, ahí conocimos la Plaza de Mayo, con la Catedral de Buenos Aires, con la Casa Rosada, también con el Cabildo de Buenos Aires, en toda esa área histórica que nos regala la ciudad. Y después vinimos a conocer los barrios del sur. Pasamos por el barrio de San Telmo y ahora justamente estamos en el barrio de La Boca. Los invito, por supuesto, a que vengan a hacer el City Tour con nosotros y terminaríamos nuestro paseo. Nos falta todavía conocer el barrio de Puerto Madero. Justamente esto está estratégicamente pensado porque Puerto Madero es el polo gastronómico más grande de la ciudad de Buenos Aires. Así que ahí pueden aprovechar a bajar y comer en una rica parrilla de la ciudad, o también tienen opciones de comida italiana. La verdad es que es muy bonito también. Así que los invitamos a hacer este City Tour justamente en compañía de los chicos Pablo y Paula, y en compañía del Grupo Suma también. Muchas gracias. Extraño perder a tus manos conmigo, tener a tus brazos de abrigo. Decidimos finalizar este video con esta preciosura del Teatro Colón que tenemos acá a nuestras espaldas. De hecho, nos dijeron que el Teatro Colón el mes de noviembre tiene shows gratuitos, así que el que llegue a ver este video antes de que finalice el mes, aproveche, vaya a la página y disfrute de alguna obra de teatro linda acá en el Teatro Colón. Si te gustó nuestro video, compartilo, ponele like, suscríbete al canal, que así de esa manera nos ayudás. Y si querés hacer este paseo con nosotros, no olvides de contactarnos en nuestro WhatsApp, que lo dejamos acá abajo, el link directo para que te comuniques con nosotros y te podamos ayudar y disfrutar de unos paseos increíbles acá en Buenos Aires. Y quédate porque en el próximo se viene otro paseo muy lindo en Buenos Aires.